AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, bienvenidos a esta primera edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco su compañía esta mañana. Gracias, estamos listos para compartirles lo último en información que se ha generado. Yo saludo por lo pronto con mucho gusto a John Espinosa, que ya está conectado. Gracias, muchísimas gracias, amigo Espinosa, bienvenido a este espacio. Pues hay algunas novedades importantes. Una de ellas tiene que ver con la noticia más esperada. Es el arribo de la vacuna. Hoy llega la vacuna de Pfizer a Baja California. Lo confirma esta mañana el secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico. Le quiero decir que ya están listas las brigadas que van a hacerse cargo de la vacunación. Se lo voy a compartir en un par de minutos más. Estoy esperando que se conecten más amigos para compartirles esa información específica. Mientras tanto, quiero comentar que hoy el propio presidente, de hecho, Andrés Manuel López Obrador, abordó este tema en su conferencia de prensa mañanera. Inicia hoy la distribución masiva de vacunas, así que hoy llega a Baja California. La violencia en Tijuana sigue incontenible, las ejecuciones, los delitos de alto impacto, los homicidios básicamente, como la ejecución a tiros de un taquero en plena vía pública, en un incidente registrado en Mexicali. Un hombre que trabajaba en su carreta de tacos y tortas fue ejecutado. Una persona fue detenida, el agresor fue detenido. Esto ocurrió en la taquería Tacos y Tortas de la Allende, así se llama el negocio, ubicado ahí sobre la calle Ignacio Allende y Río Mocorito, en la colonia Pro Hogar de Mexicali. Al llegar la policía municipal al sitio, identificó a un sujeto huyendo del lugar, observó al taquero, confirmó pues la agresión. El taquero es un hombre de 47 años de edad, recibió un tiro en la cabeza. Carlos Alberto Navarro Cárdenas es el nombre de este taquero, de la víctima, Carlos Alberto Navarro Cárdenas. Se procedió a la persecución del sujeto. Había subido en un vehículo Honda Accord color blanco modelo 2000. Los policías solicitaron refuerzos, lograron capturarlo en la avenida Justo Sierra y Paseo del Roble, ahí en el fraccionamiento Los Pinos. Y el detenido es un sujeto conocido con el nombre de Alonso, un hombre de 33 años de edad, originario de Zapopan, Jalisco. El taquero perdió la vida casi instantáneamente en el sitio. No fue posible salvarle la vida. Recibió un tiro en la cabeza, en la sien, a la altura de la sien de su lado izquierdo. 2 casquillos detectados en la escena del crimen que confirman los 2 disparos en su contra. No hay en este momento información que confirme todavía el motivo del ataque. Esto es en el caso de Mexicali, y en el caso de Tijuana continúan las ejecuciones,
pero destacadamente del reporte policiaco de las últimas horas, algo que podría considerarse el seguimiento de lo que le compartíamos ayer, antier, el hallazgo de más cadáveres en la fosa clandestina del Maclovio Rojas, ahí donde familiares, activistas dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas persistieron hasta obligar a la autoridad a seguir excavando en el sitio, y el resultado, más cuerpos en este lugar. Es algo de lo que le estamos ofreciendo hoy en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, la confirmación de este hallazgo que eleva la cantidad de víctimas fatales que habrían sido asesinadas y sepultadas clandestinamente en un asunto que nos recuerda los peores hechos de inseguridad que ha vivido Tijuana hace una década ya. ¿Se acuerda? En aquella etapa del 2008 al 2010, 2 años de terror en nuestra ciudad. Bueno, finalmente así es. Esto es lo que está ocurriendo en Tijuana. Y continúa la búsqueda, continúan las excavaciones, y los activistas y familiares de personas desaparecidas que aparentemente han estado encontrando ahí algunos de sus seres queridos, por lo menos 2 casos, que estarían en el proceso de la confirmación mediante el análisis de laboratorio para identificar el material genético, la coincidencia, la compatibilidad genética entre los cuerpos encontrados y las personas vivas que participan en este esfuerzo de uno de los varios colectivos que ya existen en nuestra ciudad dedicados a la infame tarea de buscar los restos de sus familiares. Imagínense nada más. Arán Castillo, buenos días, saludos. Toño Carpio, un placer saludarte, Toño. Leobardo López, muchísimas gracias. Muy amable, don Leobardo, gracias. Guadalupe Rojas Villafranco. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, gusto de saludarlo, don Alfonso. Fabiola, Fabi, qué gusto, hombre. Un abrazo, Fabi. Qué mal la gente, matan a la gente que trabaja y a la que no da ninguna aportación. Andan en la calle como si nada, por Dios, dice Fabi. Es una tristeza esto, pero se está convirtiendo en el pan de cada día en nuestra ciudad. Francisco Montiel, un placer, bienvenido. Jazmín Giselle Smith Walker, Carlos Salinas, mira. Rogelio Alejandro Guadiño Valenzuela, bienvenido, un placer saludarte. Leti Flores, un placer. Bienvenidos todos ustedes. Bueno, mire usted, efectivamente, como le anticipamos hace algún instante, finalmente las vacunas se distribuyen hoy masivamente en el país. Ya había iniciado, de hecho, este proceso con las pocas vacunas que habían llegado al territorio por Monterrey y Ciudad de México. Pero hoy el presidente López Obrador habla del arribo de 400,000 dosis de vacunas de la empresa Pfizer, y insiste además el presidente en que la prioridad de su gobierno es lograr la vacunación inmediata y efectiva en beneficio de personal médico y adultos mayores. De inicio, este día llegaron, este día serán distribuidas más de 400,000 dosis de la vacuna hacia todos los estados. Hoy está llegando efectivamente a Baja California, lo confirmó esta mañana el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado. Existen, dijo López Obrador, contratos con diversas farmacéuticas, existen los recursos, se realizaron los pedidos para tener abasto de las mismas y de esta forma cumplir con el Programa Nacional de Vacunación diseñado por la Secretaría de Salud Federal, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues por
el requerimiento logístico para la distribución e incluso aplicación. Claro, habrá otros colaboradores, gente del mismo sector salud aplicando, por supuesto. Habrá la participación de brigadistas. Está previsto. Es todo un operativo nacional para la aplicación de la vacuna de Pfizer. Y por otro lado, le comparto que el gobierno mexicano ya prácticamente amarró un acuerdo, un trato con los rusos para la compra de la vacuna Sputnik 5. Esto producto del viaje de Hugo López-Gatell. Uy, qué impresionante este asunto. Se lo comparto en un momento. Efectivamente, el viaje del doctor Hugo López-Gatell se tradujo en una suerte de certidumbre para el gobierno mexicano. Es esencialmente lo que ha declarado Hugo López-Gatell a su regreso del viaje que hizo a Argentina. Se tradujo en una especie de certidumbre respecto de la seguridad, del producto. Había algunas dudas que, según López-Gatell, se disiparon, por lo menos para el gobierno mexicano, a través suyo, luego de la reunión con especialistas científicos y con la gente involucrada en el proceso de producción de la vacuna. Entonces, ahí está la declaración de Hugo López-Gatell, así que está por formalizarse la compra de una buena cantidad de vacunas de origen ruso para nuestro país. El tema de seguridad hoy más que nunca sigue estando presente en la preocupación de muchísima gente, luego de conocerse algunos casos de efectos secundarios negativos, algunos de ellos los menos muy graves, uno que se tenga conocimiento en este momento, y esta no es hoy día la única preocupación. Está el caso de la nueva cepa, una nueva cepa del virus que ha sido identificada en un paciente, el segundo caso mexicano, en Tamaulipas, el caso de un británico que llegó a nuestro país por vía aérea, que ha sido identificado ya, que está siendo atendido, en espera de que la autoridad nos informe con precisión y públicamente los efectos, la probable propagación de la nueva cepa, que es esto de las nuevas cepas del virus, se agregan las preocupaciones naturales derivadas de la existencia del COVID. Y como el tema de seguridad en las vacunas ha salido a relucir nuevamente, sobre todo con el caso de la vacuna rusa, el doctor López-Gatell afirma que la vacuna contra COVID no hace daño a ninguna vacuna, dice, ninguna vacuna contra el COVID infecta el virus, lo comparte el virus. Así que es la declaración que pretende tranquilizar a mucha gente que todavía ve con recelo la aplicación del producto. Y mientras seguimos avanzando en los contagios y en el cambio de color de semáforo epidemiológico en varias regiones del país. Ya tenemos en este país un muerto por COVID cada 71 minutos en los primeros días de enero. Es lo que se ha venido confirmando en el caso de la estadística. Querétaro es uno de los lugares afectados por el crecimiento
en la propagación del COVID. Estoy queriendo actualizar este dato. Bueno, mientras los compañeros de redacción nos lo hacen llegar. Lo que le puedo decir respecto de la vacuna Pfizer, en el caso de Baja California, es que la delegación federal única en el estado, que encabeza Jesús Alejandro Ruiz Uribe, está ya coordinando, prácticamente tiene definidos los operativos, porque habrá un gran despliegue de brigadistas del gobierno federal para apoyar el trabajo logístico de aplicación de la vacuna. Se van a formar brigadas de 12 personas con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional, personal de salud, voluntarios y de los llamados servidores de la nación. En el caso de Baja California, y como producto de la reunión entre Ruiz Uribe y el titular de alguna de las áreas en la dependencia a nivel central, quedó de manifiesto que la Secretaría de Bienestar Federal tiene empadronados, dice el delegado, tiene empadronados a 201,648 beneficiarios de la pensión para el bienestar de la persona adulto mayor y personas con discapacidad. Le recuerdo que este sector será uno de los primeros en ser vacunados después del personal de salud. Tomará 7 días la aplicación de la vacuna. Estamos hablando de más o menos unas 12,000 dosis para el sector salud, para los primeros respondientes, para los paramédicos, policías, gente que está en contacto con pacientes, gente que traslada pacientes. Ruiz Uribe dijo que respecto de las brigadas, cada brigada cuenta con 12 personas y la brigada, dice, va a cuidar que no haya robos, abusos ni influyentismo. Entre todos vamos a cuidar incluso en los lugares donde permanecerá la vacuna. En breve, adelantó el funcionario federal, habrá una reunión interinstitucional con los 3 órdenes de gobierno e instituciones de salud particularmente, que son fundamentales para lograr la meta de inmunización de los adultos mayores. En los próximos días, el personal de salud de las instituciones públicas serán vacunados. Se espera que concluya más tarde a fines de enero de este año, dice. Así que están listas las brigadas de 12 integrantes. Este es el dato confirmado en las últimas horas por la oficina de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, el delegado federal único. Mire, lo que le comentaba, ¿no? Sobre el tema de la violencia, dos homicidios en las primeras horas de hoy, aquí en nuestra ciudad. Y tenemos el caso de un incendio, fíjese nada más, un incendio en la colonia Camino Verde. Los vecinos pidieron la presencia de bomberos, estos llegaron, sofocaron el fuego y una vez sofocado el incendio, oh sorpresa, encontraron en el interior de la vivienda una mujer asesinada a golpes y una herida de cuchillo. Horas más tarde, en la colonia Ejido Francisco Villa, segunda sección, un hombre asesinado de un balazo en la cabeza. No hay reporte de ningún detenido. Y lo que se acumule, ¿no? En el transcurso del día. Ahí vamos, que volamos para repetir la estadística violenta de 2020, que nos dejó un saldo de 2,000 muertos. 2,000 muertos. Imagínense nada más. Está claro que
la seguridad no ha sido precisamente el mejor de los temas para el gobierno local. Y para ninguno, ¿no? Porque es un problema, una responsabilidad compartida. Ayuntamiento, Estado y Federación, así que pues nomás no han dado una en este tema. Penosamente. Jesús Ramón Zúñiga Barrera nos acompaña también esta mañana. Muchísimas gracias. Hombre. Muchísimas gracias por sus comentarios. Carlos Guadalupe Arriaga Félix. ¿Qué seguridad hay del producto? Ya se aplicó en los rusos. Pregunta Carlos Guadalupe Arriaga. Pues lo único que podemos afirmar sobre esto es la versión oficial que existe. No hay material en abundancia sobre resultados de aplicación de la vacuna rusa. Así que solamente tenemos la palabra de todos ellos, ¿no? Leti Flores, bienvenida. Saludos. Francisco Montiel dice: unos esperando una vacuna como esperanza de vida, mientras otros se la quitan entre sí. Buen punto de Francisco Montiel. Esa es la realidad que nos está tocando vivir. Mire, a propósito de temas de salud pública y de controversias, usted recuerda que hace algunos días charlamos aquí en AFN Político y algo más con el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado sobre una controversia, un diferendo, alguna diferencia con la gente de la Cruz Roja, en la que el Gobierno del Estado no había profundizado, pero era evidente que no andaba bien la relación entre el Gobierno del Estado y la Cruz Roja por la decisión que el Gobierno del Estado tomó de detener el cobro de las aportaciones voluntarias para esa institución de parte de los automovilistas que van a hacer algún trámite a la Secretaría de Finanzas o que lo hacen vía internet y van a encontrar en el formulario para la tramitación, ya sea de renovación de licencia, de documentos pues de circulación, tarjeta de circulación, etcétera, la pregunta sobre si desea usted hacer aportación para la Cruz Roja. Bueno, hoy el gobernador sacó de su ronco pecho el tema y lo hizo en un sentido crítico hacia la Cruz Roja. Dijo que el gobierno del estado estaba siendo usado para el cobro. Esencialmente lo que le molesta al gobernador es que mucha gente suponga o crea que el dinero lo cobra el gobierno del estado para ellos, ¿no? O que es dinero para el gobierno del estado. Y lo que el gobernador quiere es que la gente sepa que no es dinero para el gobierno del estado, sino para la Cruz Roja, y que no es obligatorio, pero que además no se le cobre en automático. Básicamente lo que dijo esta mañana el gobernador Jaime Bonilla Valdés, y le voy a compartir muy concretamente las palabras del gobernante, ya en la parte final de la presentación de su reporte, en la que hace este comentario. Escúchele usted justamente a una pregunta. Postura u opinión sobre la Cruz Roja, sobre que la Cruz Roja en Tijuana está cobrando 500,000 pesos para poder atender a un paciente con COVID-19. Gracias y buen día. Bueno, Ángel, te diría que el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Salud y el ingeniero Jaime Bonilla, no hemos sido
omisos de este tema. Hemos tenido juntas con la gente y los directivos de la Cruz Roja. Se acaba de tener una junta presidida por el gobernador con la gente de la Cruz Roja, específicamente manejándole estos puntos. Ellos refieren que no son tales los cobros, pero con todo gusto. Ya el día de ayer otra vez 2 personas se acercaron conmigo de una situación muy similar. Vamos a tener nuevamente una reunión con el delegado, le expresaremos estas inquietudes que la población está teniendo y que hoy sea precisamente hoy, estas semanas, esta pandemia sea el momento para que la Cruz Roja muestre la bondad que tienen y ayuden a la población de Baja California. Entonces la postura es, pues estamos para servir. Hay más fondo en este tema. Hace un par de días alguien mandó un mensaje, no sé si lo abordamos, sobre la Cruz Roja, de que la falta de, o sea, ¿por qué se quitó la donación? Bueno, la donación se quitó porque es una donación. Se ha usado de alguna manera al Estado, a las instituciones, le graban un impuesto de 99, 100 pesos, que es un donativo, pero no es más que un impuesto, porque si ustedes no se dan cuenta, en el recibo de las placas o de las licencias, si ustedes no se dan cuenta, ahí se lo cargan. El gobierno del Estado no está de acuerdo con que sea automáticamente eso. Tuvimos una reunión, el doctor y la gente de la Cruz Roja. Le dijimos que si es un donativo, bueno, se debe de decirse a la gente, pero eso no es obligación del gobierno, ni tampoco es obligación de los ciudadanos. Esa es una obligación de la Cruz Roja. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con que automáticamente nada más se les cargue. Y solamente la gente que se da cuenta, pues dice, bueno, pues ya me redondearon aquí, ¿no? Como le hacen en los mercados, ¿no? Particularmente a los Calimax. ¿Cómo? Sin la autorización de la persona que está haciendo su pago, eso no es posible, y menos usar al gobierno del Estado para que haga eso, porque parece que el gobierno del Estado está coludido con la Cruz Roja. Y lo que se les dijo a ellos es que fueran más creativos, que buscaran la manera, botear, hacer rifas, hacer promociones, para que salgan adelante, pero son 60 millones de pesos al año que se le dan de promedio a la Cruz Roja. Era para que no cobraran absolutamente ningún servicio, pero la queja era precisamente esta, y aquí regreso, es de que la Cruz Roja está cobrando por todos los servicios, y no se nos debe de olvidar, y lo tengo que decir, que ahora en los tiempos de COVID, hemos pedido el auxilio de la Cruz Roja, y la Cruz Roja se ha negado a prestarnos las ambulancias, porque se contaminaban las ambulancias. Entonces no hubo realmente una disposición, pues dijéramos, caritativa, humanitaria, para prestar la ambulancia. Y con todo y eso, la ambulancia, que es una entidad privada, ¿verdad? Y el gobierno del Estado no tiene por qué darles dinero. De hecho, es la gente, entonces a la gente se tiene que decir, es un donativo si usted quiere. Y nosotros le dijimos a la Cruz Roja, ustedes deben de hacer su tarea. Hay que ir a la escuela. Yo sé que a mucha gente le molesta que le diga eso. Pero hay que ir a la escuela, en eso hay que estudiar el tema, y hay que ver cómo se puede levantar la Cruz Roja por sí misma. Y no hay ningún problema con que lo apoyamos. El problema es que la Cruz Roja se mantiene como una entidad privada, pero solamente cuando necesita dinero viene con el gobierno. Y no se vale que a los ciudadanos no les digamos que les estamos descontando 100 pesos, que ellos creen que es obligatorio. Entonces, ese es el gran problema, y ahora pues nos quieren asustar con el petate del muerto, que van a cobrar eso, ¿no? Pues eso es lo que cobran los hospitales privados. ¿Dónde está el afán, la disposición de la Cruz Roja? ¿Verdad? Sí, va en ese sentido. En ese sentido, perfecto. Adelante. Dice Alejandro Pérez, periódico Frontera. Buen día, secretario Pedro Rico. ¿Es posible la transmisión del COVID a través de objetos? Bueno. ¿Cuánto tiempo dura el COVID activo en superficies de plástico? Sí, Alejandro, sin ningún problema el COVID es a través de objetos. De hecho, ahí están las palabras del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Pues no podemos decir que le falta razón. Esa es la verdad, ¿no?
abundan las quejas. No son pocas las quejas que se han venido presentando desde hace muchísimo tiempo respecto de los cobros de Cruz Roja. Pero lo que parece haber detonado la acción del gobierno del estado fue la negativa, dice el gobernador, la negativa de haber facilitado ambulancias para recoger pacientes COVID, básicamente. Entonces, estoy, por supuesto, especulando, ¿no? Entonces el gobierno del estado dijo, sí, ¿no nos presta las ambulancias? Ok, vamos a revisar ese convenio que tenemos, ¿no? Entonces, olvídate de que te ayudemos a recabar 60 millones de pesos que te entregamos cada año. Amén de otro tipo de apoyos que solicita de gobierno la institución, que gestiona la institución, y bueno, parece que está teniendo sus 5 minutos bajo la lupa la Cruz Roja y se le van a sumar más cuestionamientos. Creo que están aprietos, no es el único. Yo le quiero recordar aquí un pequeño asunto, un pequeño detalle, que, bueno, en su momento compartimos aquí a propósito de la recuperación del estacionamiento que era administrado por particulares en la plaza financiera sobre Boulevard Sánchez Taboada, en un asunto que es muy notorio y evidente, ha sido notorio. Bueno, resulta que la propiedad está finalmente en manos de Produtsa, una entidad que entró en proceso de liquidación, pero es un proceso de liquidación que corre a cargo de INDIVI, el Instituto de la Vivienda del Estado, la extinción de Produtsa. Sin embargo, ese proceso es un proceso de carácter legal y administrativo que incluye también la identificación de los inventarios que tiene, de los inmuebles que tiene, que son muchos, Produtsa, y algunos de los cuales fueron objeto de pillerías, fueron robados, esa es la verdad. Servidores públicos se despacharon con propiedades, o las vendieron, hicieron negocio, porque la entidad entró en una etapa entró en el agujero negro del anonimato y nadie hablaba ya de Produtsa, no rendían cuentas públicamente. El anonimato fue el manto protector de un sinnúmero de pillerías que se estuvieron materializando en los últimos años. Y entonces entra la administración de Jaime Bonilla, toma posesión de todo lo que se puede tomar posesión y empieza a descubrir irregularidades. Y entonces revisan el estatus de las cosas y encuentran lo que ya era un hecho, pues, pero tiene otro significado, que lo puedes tener en las manos acreditado con documentos, que el estacionamiento de Plaza Financiera había sido entregado por el patronato de la Cruz Roja a un particular. El particular explotaba el estacionamiento y le entregaba una cantidad a Cruz Roja, pero la propiedad, el estacionamiento, era de Produtsa. Y entonces lo supimos en su momento, que el gobernador de plano dio un manotazo sobre la mesa a los señores de Cruz Roja en una reunión. Yo le estoy hablando de algo que ocurrió hace más o menos 10 meses, 11 meses. Estaba reciente la gestión iniciada del gobernador y hubo incluso amenazas de proceder legalmente con una investigación que podía tener consecuencias penales. Entonces, se lo tengo que decir porque mi pecho no es bodega. Aparentemente el gobierno del estado decidió manejar esto como un asunto de bajo perfil, sin hacerlo público, pero con la intención de lograr un resultado inmediato, dar por terminado ya el control que tenía el patronato de la Cruz Roja sobre los dineros que le estaba reportando el cobro del estacionamiento.
y que quién sabe cómo fueron repartidos. No estoy afirmando que se lo robaban o se lo repartían los del patronato y lo rasuraban ese dinero, vaya usted a saber. No tenemos elementos porque el gobierno del estado actuó, hasta donde sabemos, así, con un manejo discreto de bajo perfil, y entonces no será la primera vez que el gobernador del estado da un manotazo sobre la mesa para poner contra la pared de la Cruz Roja. O sea, ya lo trae entre ojos, pues, ¿no? Para decirlo de manera muy concretita y clara y claridosa. Entonces, el gobierno del estado retoma el control del estacionamiento, cobra directamente Instituto de la Vivienda, porque hoy es el Instituto de la Vivienda el que asumió el control. Bueno, a través de Produza, formalmente es Produza, para efectos de papeleo y esas cosas, ¿no? Y de formalidades. Pero los hechos es INDIVI, el Instituto de la Vivienda del Estado, que retomó el control y de un día para otro y les ordenó desocupar inmediatamente los espacios que tenían en el estacionamiento, la caseta, la oficina que tenían ahí, desmantelar todo. Y hoy Produza o Indivi, vía uno y otro, son los que están operando ese estacionamiento. Pero esa fue una historia que se manejó de bajo perfil, que tiene que ver con los manejos de la Cruz Roja. Así que creo que le ha llegado a Cruz Roja una etapa de lupa y de revisión de sus manejos en el más amplio sentido. Y el cuestionamiento lo encabeza el gobernador de Baja California, así que no están en una posición muy cómoda los señores de Cruz Roja, y mire que no me estoy sumando a ninguna crucifixión de la Cruz Roja y de sus directivos. Ellos tendrán sus argumentos y sus razones. Yo le quiero decir, de hecho, que buscamos la entrevista con el delegado estatal de la Cruz Roja desde la semana pasada. Estamos esperando que nos la conceda. No hicimos la solicitud formal a través de su área de comunicación y seguimos esperando la respuesta. Tendrán su derecho a expresar lo que convenga a su situación. Tendrán también el derecho de explicar, no para satisfacción del servidor, sino de todos quienes nos ven y del público en general, el manejo que hacen de la institución, los cobros, la situación económica que atraviesan, pero por lo pronto, en este asunto concreto del cobro de las aportaciones, el gobierno del estado ya dijo, sí, ok, no presta las ambulancias, bueno, suspendemos el cobro. ¿Te interesa que te sigamos ayudando? Ok, pero tú vas a asumir la responsabilidad pública de decirle a la gente, no es nuestro papel. Tú lo vas a tener que hacer, tú le vas a tener que decir a la gente y convencer a la gente de que aporte y de que sepa que el cobro es voluntario, ¿no? Y por el otro lado, porque también hemos venido conociendo estas afirmaciones, por el otro lado, la Cruz Roja tendrá sus razones seguramente, y será interesante escucharlas, pues, pero bueno, será cuando el delegado estatal de la Cruz Roja decida que llegó el momento de hablar públicamente, y le quiero reiterar que aquí el espacio es abierto, ni lo vamos a emboscar, ni lo vamos a crucificar, solo queremos información. Con información se resuelve gran parte del problema, con la transparencia. Pero entendemos claramente que el gobierno del estado no quiera cargar culpas ajenas, ¿no? Pues sí, después de los cobros que ha tenido, que hace Cruz Roja, justificados o no, pues hay un malestar ciudadano y hay un cuestionamiento serio a la institución, más allá de lo que es un hecho, que presta servicios importantes a la población, lo ha venido haciendo durante décadas, pero la transparencia es fundamental. Y bien que se refleja, mire, aquí en los comentarios de quienes hoy nos acompañan, estos cuestionamientos y estas preocupaciones, ¿no? Don Israel Núñez nos está acompañando el día de hoy y dice, ahí viene el INSABI, adiós a la Cruz Roja.
De hecho, INSABI va a crear un problema, programa, ¿será? O un problema en Estados Unidos. Cuando se den cuenta que tenemos derecho a medicina gratis y ellos con todos los impuestos que pagan, pues aparte tienen que pagar por seguros de salud o medicinas y atención médica carísimas. Y lo que señala Israel Núñez es real. Aparentemente existe toda la intención del gobierno de la República por garantizar a los habitantes de este país atención médica gratuita, o por lo menos barata, accesible, y un servicio de prestación de atención médica de mejor calidad. Ese es el compromiso del gobierno federal. Si lo logra o no, eso es otra cosa, ¿no? Si lo está haciendo con eficiencia o no, ese es otro cantar, pero en términos de compromiso público, ahí está planteado y aparentemente a eso obedece la creación del INSABI. Luego de la desaparición del Seguro Popular, etcétera, una serie de medidas que hemos venido conociendo. Si les duele tanto a la Cruz Roja, que se hagan hospital privado así de simple y sencillo. ¿Quién más? ¿Qué otro comentario tenemos por aquí? Enrique Hernández Félix, tiene razón Bonilla en su diagnóstico de la Cruz Roja. Coincidimos en que la institución está cobrando incluso más que hospitales privados, pero debe haber transparencia del destino de lo recaudado, por supuesto. Como donación a la Cruz Roja son entre 50 y 60 millones muy necesarios para atender pandemia. En todo debe asignarse ese recurso al Hospital General, que tiene muchas carencias y necesidades. Es un dinero para la Cruz Roja, no es para el Estado. Y yo tengo la impresión de que el gobierno quiere que quede muy claro a los habitantes del Estado que ese dinero no va para el Estado. Y mire, estoy viendo aquí un comentario muy interesante que también forma parte es uno de los rostros del tema, una de las caras de la moneda. Dice Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, le saldría más caro al gobierno del Estado tener que atender a la población que hoy día atiende la Cruz Roja. Si esta desapareciera, quien pagaría los platos rotos sería la población involucrada en accidentes o casos de emergencia. Desafortunadamente todo requiere recursos para funcionar adecuadamente. Pudieran existir algunas irregularidades que son las que habría que corregir. Totalmente de acuerdo. Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela está poniendo el dedo en la llaga, porque del otro lado, aunque Cruz Roja no está saliendo a decirlo abiertamente porque no le conviene, porque no quiere pelearse con el gobernador, esa es la verdad, sí hay gente cercana a la Cruz Roja, incluso parte de la Cruz Roja, que habla a nombre propio, pero que expresa desacuerdos y expresa argumentos como el que plantea Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela. Es cierto. Dicen quienes están a favor de la Cruz Roja que es obligación del Estado, del gobierno, garantizar la salud de los mexicanos. Obligación del Estado-Nación, ¿no? Y de su gobierno. Y entonces, bajo esa lógica que está plasmada en el marco constitucional y en las leyes secundarias, el gobierno debería estar garantizando esa atención y la prestación de los servicios de salud, cosa que no está ocurriendo. No al 100%, no con la eficiencia que este país reclama, y en el contexto de ese cuestionamiento, quienes están a favor de la Cruz Roja o forman parte de la Cruz Roja, lo que dicen es, órale, éntrale, ahora pues, hazte tú cargo de la atención prehospitalaria y la atención de las emergencias. Ándale, ¿no? Atórale. Tienes lo que cuesta anualmente el mantenimiento de un sistema de atención prehospitalaria, de atención de emergencias. Órale. Entonces el escenario cambiaría. Y a la luz de estos argumentos, lo que vale la pena poner sobre la mesa es si en este país tal vez estemos frente a la posibilidad de que el esquema de operación de la Cruz Roja a nivel nacional pudiera dar un giro, pudiera cambiar. Si efectivamente
el gobierno va a asumir la responsabilidad de garantizar la salud de los mexicanos de forma integral y en el más amplio sentido, entonces la Cruz Roja dejaría de tener sentido como lo ha tenido hasta la fecha. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿está listo el gobierno para asumir el control y garantizar como mínimo la cobertura que ya da una institución privada como la Cruz Roja? ¿Está listo, gobierno? Porque más allá de pandemias, hay una carencia de servicios prehospitalarios a nivel nacional. Por eso la Cruz Roja tiene en México un papel muy distinto al que tiene en otras naciones. Y sin ir muy lejos, pues el papel que cumple en Estados Unidos, que no es precisamente el de la atención prehospitalaria. Auxilia a la población en casos de desastre, lleva cobijas cuando hay grandes inundaciones, lleva alimentos, etcétera, etcétera, protección, un techo, cosas por el estilo, ¿no? Patrocinado por la Cruz Roja americana. Pero el esquema de salud público que utiliza Estados Unidos es muy distinto y por supuesto también más costoso, proporcional al desarrollo socioeconómico que tiene esta nación. En el caso mexicano, un país con tantas carencias de orden social y tantos millones de mexicanos, el 40 al 50% de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema, las dos categorías, una de las grandes carencias es la salud, el alimento, por delante, salud, alimento. Son dos de los grandes pendientes de este país con sus habitantes. Entonces, el tema da para una reflexión profunda, sí, pero por lo pronto vamos a ver cómo resuelve Cruz Roja el problema que tiene en Baja California con el gobierno del estado. Ese problema no se le va a borrar en los próximos 11 meses, es decir, lo que le queda de gestión al gobernador Jaime Bonilla, porque no le va a quitar el renglón. Ya lo conoce usted, cómo es carrilludo el gobernador, de que agarra a alguien, no lo suelta, y ahí tiene usted el caso de Arturo González Cruz, el alcalde, ¿no? Lo trae atravesado, que es un contento, y no le quita el guante de la cara, con el estilo que le conocemos al gobernador. Más allá de si es correcto o no, ya sabe usted que así es este gobernador. Entonces, creo que los señores de Cruz Roja ya saben que con el gobernador van a tener un hueso duro de roer seguramente. Y poner en riesgo la relación y generar un rompimiento Estado-Cruz Roja parece ser algo que más de 4 están tratando de evitar. Y suponemos que a eso obedece el silencio de la Cruz Roja y la negativa para conceder entrevistas. Pero no le hace. Vamos a seguir insistiendo, esperando que el delegado estatal de Cruz Roja pues platique, ¿no? Nos platique, nos explique, nos informe y nos convenza de que Cruz Roja está haciendo lo que puede hacer y de que es justificado que haga los cobros que se dice que se hacen. Yo no puedo decir que mienten quienes afirman, quienes se quejan de sus cobros, pero tampoco puedo decir lo contrario. Lo que es un hecho es que las quejas han crecido y no son pocas sobre los cobros. Entonces, estamos en un embrollo, además como comunidad, porque si la Cruz Roja paraliza actividades, los afectados serán integrantes de un sector de escasos recursos en la población. Bueno, todos, porque cuando una emergencia se presenta, Cruz Roja recoge a ricos y pobres, eso es un hecho. Sin importar su situación, su posición económica, los atiende. Imagínense una ciudad sin servicio de ambulancias y de atención de emergencias. Entonces, el tema es serio, el tema es importante, exige mesura,
tranquilidad de unos y otros y que se apliquen a fondo para resolver. Y si se han de gritar sus frescas, y como suele decirse, si han de ponerse colorados de una vez y no 1000 veces descolorido, pues que así sea. Lo que haga falta y lo que sea necesario para que la población no resulte afectada con esto. Porque además, y esto también es cierto en abono a lo que dicen gentes de Cruz Roja, el tema de la pandemia ha afectado enormemente la capacidad para recabar fondos a través de las colectas, por ejemplo. Pues es difícil en condición de pandemia llevar a cabo las colectas y esto ha afectado la economía de Cruz Roja, sí. ¿Tiene costos crecientes? Sí, también es cierto. Pero sería interesante que el delegado estatal de Cruz Roja nos lo explicara con peras y manzanas, ¿no? Y así todos nos informamos, tenemos más elementos de juicio y eventualmente podremos, como mínimo, estar informados y saber qué hacer en lo personal. ¿Se apoya o no a la Cruz Roja? Interesante este tema que va a dar para más. Así que volveremos a insistir en el recordatorio a la Cruz Roja para que nos atienda el delegado. Ya sabe que no lo vamos a emboscar aquí no emboscamos a nadie. Claritas las cosas sobre la mesa. No, tampoco vamos a maltratar a nadie, ni a ofender, ni ser groseros. Por supuesto que no, ni es necesario siquiera. Lo platicamos, usted ya nos conoce, ¿no? Todo se puede platicar con respeto y demás, así que tampoco lo vamos a crucificar. Vaya el mensaje. Una aclaración que hace el presidente del Instituto Nacional Electoral el día de hoy, hace algunos momentos, en relación con estas versiones de que el INE estaría proponiendo suspender las conferencias matutinas del presidente López Obrador. Es una declaración del señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, en el sentido de que no es cierto que el INE esté proponiendo eliminar o suspender la mañanera del presidente durante el proceso electoral. Lo que el INE pretende, es la precisión que está haciendo Lorenzo Córdoba, es evitar la transmisión íntegra, de acuerdo a los criterios legales vigentes. Lorenzo Córdoba emitió una declaración en video, un video difundido en redes sociales, para señalar que en ningún momento se ha planteado que el gobierno deba renunciar a su derecho a informar. Y por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en las mañaneras. Pero en tiempo electoral no se debe difundir de manera íntegra. Y ojo con estas afirmaciones de Lorenzo Córdoba, ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes que se han aplicado en los últimos 2 años establecen que durante las campañas electorales se debe suspender la transmisión integral de estas conferencias al considerarse que al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental cuya difusión está prohibida durante las campañas y está prohibido por la Constitución. En 2019 y 2020, en los estados se acataron las resoluciones de la autoridad electoral, por lo que esos mismos criterios que hoy están vigentes deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando empezarán en todo el país las campañas. El INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna, pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales.
El INE garantizará que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que una vez más tengamos elecciones plenamente democráticas. Es la precisión que hace Lorenzo Córdoba en este que es uno de los temas controversiales de más reciente cuño, concretamente en los últimos días. Otro tema que le alcanzo a compartir antes de retirarnos, el asesinato de Juan Antonio Acosta Cano, diputado local en Guanajuato. Guanajuato, el estado donde mayor hechos de violencia, mayor cantidad de hechos de violencia se han estado presentando, atribuidas al enfrentamiento entre cárteles del narco, que disputan el control de la plaza, ya lo sabe usted. Bueno, pues el diputado local panista Juan Antonio Acosta Cano, asesinado, lo confirma el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter. El mandatario lamenta el asesinato y condena los hechos, llama a la Fiscalía General del Estado para que esclarezca este caso y lleve a la justicia a los responsables. Según el reporte policiaco, el legislador local trotaba por la calle Álvaro Obregón cuando lo alcanzan algunos hombres armados, lo asesinan a tiros y huyen del sitio. No hay detenido, no se tiene conocimiento alguno en este momento de que pudiera ayudar a identificar el móvil. No. El señor Acosta Cano, que es el diputado local, le agrego este dato, pretendía ser candidato por el PAN a la alcaldía de Juventino Rosas. ¿Qué cosas? Ahí está el dato y mire, ya para despedirnos, la senadora Lili Telles, que como ustedes saben fue postulada por Morena, pero molesta con algunos datos, algunos objetivos de la agenda legislativa de Morena, particularmente los temas en contra de la vida, aborto, esos temas, pues se cambió de bando y se fue al PAN. Bueno, la senadora hoy panista, Lili Telles, dice que ante el COVID-19 México es un desastre en el manejo de la pandemia y el programa de vacunación y está demandando respuestas a una lista de 45 puntos. Entre otras cosas, pregunta la senadora si las farmacéuticas impusieron condiciones, cuáles fueron las negociaciones previas, quiénes son los funcionarios públicos que han participado en el proceso de la compra de vacunas y cómo se ha garantizado que no haya conflictos de interés, cómo es el proceso de descongelamiento de las vacunas COVID-19, cuáles son las medidas de seguridad que se han implementado para evitar el robo o la sustracción de las vacunas y así evitar su venta ilegal, cuáles son las jornadas de trabajo que se tienen contempladas para el personal que llevará a cabo la vacunación, tendrán una remuneración adicional, ¿de cuánto? Entre otras cosas, pidió copias digitalizadas de diversos documentos. La senadora lo hizo en un escrito además dirigido al secretario de Salud federal en este país. Y estoy pretendiendo compartirle algunos puntos más de la lista a Santo Claus, porque es una lista de Santo Claus, ¿no? Son 45. ¿Cómo se va a garantizar que no se rompa la red de frío que requieren las vacunas cuando se trasladen al interior del país? ¿Quién y cómo se determina que una vacuna se encuentra en condiciones óptimas para su aplicación, considerando que siempre mantuvo la temperatura adecuada? Que se explique detalladamente si las vacunas que se han comprado son adecuadas para combatir la nueva variante o cepa de coronavirus.
esta que fue detectada originalmente en el Reino Unido. En su caso, se requiere copia digitalizada del estudio respaldado por el gobierno federal y de la autorización que ampare dicha afirmación y quién o quiénes son los servidores públicos responsables. ¿Cuál es el costo de la transportación aérea de las vacunas desde el país de origen, así como en el interior de nuestro país? Exactamente cuántas vacunas se han comprado, cuántas se piensan comprar y a qué empresas, así como el costo unitario de cada una de ellas y el total, según los documentos de compraventa respectivos. ¿Cuál es la dependencia que asumirá el gasto para la compra de las vacunas? Son tan solo algunos de las 45 interrogantes que está demandando al gobierno de la República que le sea explicado. Lili Telles. Bueno, son algunos también preguntas, interrogantes en general de la población, ¿no? Muchas de ellas, así que nada que usted no conozca, pues, pero la senadora decidió ponerlas juntas en un documento y pedir al gobierno precisión, respuestas, claridad. Oiga, ahora sí ya se nos acabó el 20, caray. Ya me tengo que ir. ¿Quién más anda por aquí? Y con el cinismo que caracteriza a la 4T reclaman censura ante la falta de observancia de la Constitución que limita el poder presidencial para que no intervenga en el proceso electoral. Tal vez a AMLO le importe poco o nada nuestra Constitución y garantizar elecciones libres y equitativas, pero también pese al compromiso que hizo el propio presidente de no afectar la equidad y permitir elecciones libres. Su palabra tal vez valga algo, dice mi tocayo Enrique Hernández Félix. Ande, Carlos Salinas nos acompaña. Caramba. Con Cabac Juan. Cruz Roja tan cara como cualquier clínica privada y seguro hay uñas largas ahí que se deben indagar por una sutura de emergencia en brazo y con 3 puntadas de hilo, 650 pesos. En farmacias del doctor Gordito, 350. No aportar hasta que se les audite. Ahí está. Sonia, querida Sonia García. Ahí la tiene usted, ¿no? Enfermera. Un saludo, mi estimado Sonia. Mi estimada Sonia, qué gusto saludarte. Una mujer Cruz Roja de corazón, prestó ahí sus servicios de paramédico. La conozco desde hace muchos años. Una mujer apasionadamente entregada al servicio de los demás, dentro y fuera de Cruz Roja, Así ha sido Sonia García. Que por cierto, tal vez usted no la recuerde en su vertiente como participante de los concursos de belleza de Baja California hace ya algunos ayeres. Y se conserva muy guapa, además, joven. Pero ahí está. Sonia, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. Javier Carvajal, mire, dice el abogado, me parece irresponsable cualquier declaración de las autoridades sobre la supuesta existencia de un diverso virus al COVID-19 sin el respaldo documentado correspondiente. Dejar de ser abogado el amigo Javier Carvajal, por formación, es metódico, es detallado, así es, un asunto de formación universitaria. Oiga, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado de verdad esta mañana. Refugio Flores también. María de la Luz Cruz, Romeo Castro, un placer, amigo Romeo Castro. Jaime Alejandro Rodríguez. ¿Quién más? Leonardo Pagaza. Chihuahua.
Pagasa con Z, que quede claro, ¿no? Nada que ver con pastas y galletas. S.A. Bueno, Pagasa es un apellido. Recuerda usted a Pichardo Pagasa, que fue ex procurador, servidor público hace muchos años. Estoy hablando de memoria y a veces la memoria es flaca, ¿no? El disco duro de pronto no es muy exacto, pero bueno. Oiga, gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta primera edición de AFN Político y Algo Más. Regresamos a la 1 de la tarde con la segunda edición para seguirles entregando información que esperamos les resulte útil. Y a las 3 de la tarde en Canal 73 de CNR Estatal, pues los reporteros del barrio también salen de noche en transmisión diferida. Es la edición de anoche. Hoy a las 9 de la noche, como es costumbre, en vivo a través de este espacio, pues los reporteros del barrio, como todas las noches, saldrán a platicar y compartir información y recortar cristianos. Bueno, uno que otro, pero nomás poquito, un poquito de veneno nomás. No, me tienen muy arrinconadas a las nenas, Ana y Conda. Le vamos a reclamar a la Batichica que dirige esta fronteriza noticias. Me tiene muy castigaditas a las niñas estas, ¿no? En lugar de dejarlas salir a retosar, a hacer de las suyas, en fin. Pásela muy bien. Regresamos a la 1 de la tarde. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.